Bio Bio TV, con el auspicio de Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio, Denop Laboratorios, Pinturas y Adhesivos Blanco. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas, y DBA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com. Presentan la entrevista de Tomás Mochati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido a tus inversiones. Vamos a hablar del litio. Se viene hablando hace un montón de rato del litio, pero es que resulta que, como dijeron que había entregado más recursos al Estado que Codelco, los ojos se abrieron y también los apetitos. Naturalmente que muchos tienen apetitos hace rato, pero de los chilenos, litio, ¿cuánta plata nos puede dar? ¿A quién se les debe entregar? ¿Tiene que haber una empresa nacional del litio? ¿Hemos perdido posiciones a nivel internacional? ¿Qué pasa con los contratos de la Corfo y estos señores que en estos instantes están explotando el litio? Vamos a conversar con alguien que sabe, con María Elina Cruz. Ella es abogada del estudio Lizana, es doctora en economía de Bristol y es profesora. Además fue jefa jurídica de Corfo bajo el gobierno anterior y por lo tanto revisó una y otra vez varios de estos contratos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Tomás. Voy a hacer una pregunta simple. ¿Por qué se le dice que es la minería no metálica? No metálica. ¿Por qué? Porque el litio de la tabla periódica, que existe como tal, es un material liviano que efectivamente está contenido en agua. Entonces, ahora, el litio es posible que uno lo transforme en litio metálico, ¿ya? Extraiga litio, cloruro y lo transforma en litio metálico, que tiene unos usos bastante interesantes, pero que en Chile hoy día nadie lo está fabricando. Todavía. ¿Quiénes dominan la industria del litio en Chile? A ver, para establecer una especie de geografía de cuál es la situación actual. Igual que en el mundo, hay en realidad 4 empresas, pero siempre una y otra tienen un joint venture. Esa es la experiencia comparada, de acuerdo a lo que ha dicho la Fiscalía Nacional Económica. Y bueno, y lo que se ve en el mundo, que son SQM, Sokimich, ¿sí? Talison y en realidad Tianqi, y con eso deja de contar. Y si tú ves hoy día, ¿no es cierto?, que Tianqi o Tianqi, no sé, los chinos, sí, tienen una participación importante por una desagregación y todo un tema en Sokimich. Entonces tú ves que están en un joint venture ahí que también están participando, digamos, los 3 actores internacionales. O sea, están en todas partes los chinos. Están en todas partes los chinos, los australianos y los chilenos. Somos como los 3, son los 3 grandes actores del litio. ¿Y Albemarle? Albemarle también es una gran empresa. ¿Que es norteamericana? Sí, es norteamericana, perdón, y la dejé fuera además. Es lo más importante que hay, sí.
Y, a ver, así está la situación, estamos produciendo litio, en el sentido que lo podemos sacar, y las empresas han entregado $5.000 millones el año pasado al Estado, superó a Codelco y por lo tanto están todos pendientes del litio. Este gobierno llegó y dijo: Empresa Nacional del Litio. Aquí tiene que haber una especie de Codelco del litio, porque una cosa es que entreguen impuestos, royalties, pero si somos dueños vamos a tener un montón de plata. ¿Está Chile en condiciones de eso? No. ¿Por qué no? A ver, el salar de Atacama, que es el que se explota en Corfo, y se explota en el sentido de que se entregan estas concesiones o suertes de arriendo, ¿cierto?, al Bemarle y a Soquimich. Esto existe previo a la Constitución del 80, previo a la Ley de Materiales Estratégicos, previo a todas esas normas. Entonces, en el salar de Atacama, hoy día, se puede medir qué es lo que hay que hacer y cómo se puede obtener mayor eficiencia en la extracción de litio, que fue precisamente el punto en el cual uno de los grandes puntos que modificó los contratos bajo el gobierno de Michelle Bachelet y Eduardo Vitrán, ¿ya? Esa es una cosa muy importante. Entonces, cuando uno se da cuenta que una empresa, para ser eficiente, que significa sacar la misma cantidad de agua, porque si no, medioambientalmente es totalmente perjudicial, pero con la misma cantidad de agua, meterle como más café. Es como una taza de café, ¿no? Es meterle más litio. ¿Cuánto litio podéis tener en el café? ¿Ya? Y en el fondo, mientras más se obtenga, hoy día una cosa no vista es una eficiencia por sobre, ojalá fuera, pero muchos dicen que es, pero las informaciones que nosotros teníamos en Corfo no dan más que un 50%, más o menos, de agua radio con litio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que esa extracción requiere una serie, hoy día hay unas plantas nuevas que están funcionando en Argentina con mucho menos agua y con mayor extracción de litio, pero se requiere una tecnología muy de punta y una inversión del Estado enorme si quiere directamente el Estado participar de la extracción de litio. Es muy caro, es muy complejo y se requiere experiencia. Entonces, en definitiva, se demoraría y no sabemos qué resultados tendría. Yo pienso que lo más eficiente sería... lo que pasa es que se ha planteado la idea, ¿no es cierto?, y se planteó en el gobierno anterior, durante el gobierno anterior se planteó la idea de expropiar SQM. Había una comisión, incluso la que estaba el actual presidente, me tocó ir varias veces ahí, y no expropiar el litio, porque en un momento también decía eso era normal, lo cual es un poco absurdo porque el litio es chileno por la Constitución, y expropiar SQM costaba como 8 años de gratuidad, por ejemplo. ¿De la educación superior? ¿De eso están hablando? De la educación superior. Entonces es un gasto que al Estado no creo que le sea rentable, en el sentido de que, existiendo la opción de unirse con particulares, ya que sí saben de la extracción, pero también no los que ya están, sino muchos que han desarrollado innovaciones tecnológicas impresionantes. No hemos quedado atrás, si se dice, bueno, los argentinos tienen tecnología más avanzada que nosotros. Sí. ¿Y por qué nos quedamos atrás? ¿Por qué no hay incentivos tecnológicos en Chile? Nos hemos quedado atrás porque no tenemos las principales reservas del mundo, que significa, ¿no es cierto?, las reservas versus los recursos es distinto, porque reservas, ¿cuánto tienes? 48% de todo el mundo, pero, y la mayoría en el salar de Atacama, pero es porque no hemos explorado los otros, ¿ya? O sea, esa es la razón. Y con ese 48%, hoy día tenemos como recurso, o sea, lo que comercializamos, hemos pasado a ser los terceros en el mercado. Éramos primeros. Éramos primeros, ¿ya? Y en los últimos 6 años, 7 años, nos ha sobrepasado Argentina y Bolivia. ¿Por qué lo estamos haciendo tan mal? Porque primero hay un tema regulatorio. O sea, cuando hablamos de litios y de salares, estamos haciéndolo muy mal porque no hay norma que permita o que diga o que dé seguridad jurídica en cuanto a cómo explotar un salar,
aparte del Salar de Atacama, que existe por prácticamente una coincidencia, ¿no? Claro, porque el salar de Atacama, para explicarnos, era del salitre, y del salitre se saltó al litio, o sea, una cosa antigua. Exacto, y además, no solo eso, sino que acuérdate que Corfo creó la industria en Chile, industrializó. Entonces, el Salar de Atacama era parte de las cosas que tenía Corfo históricamente. Entonces, históricamente también tenía las aguas, ¿no es cierto? Todas las empresas de agua potable, todas las empresas, hasta la CAP era de Corfo, ¿no? Entonces, después se privatizó todo, pero esto quedó en manos de Corfo y los contratos que se suscribieron con Corfo fueron desde el año 70 en adelante y finalmente el 90 fueron firmados por Patricio Aylwin, digamos, extendiéndose hasta los años que existen. Entonces, Corfo los tenía desde antes de la ley de materiales estratégicos, desde antes que no se pudieran concesionar según la ley. Y esa es la que hace la diferencia. Entonces ahí Corfo va con los socios que antiguamente eran socios iguales en un mundo más privado público, porque eso era Corfo, ¿ya? Pero hoy día, ¿no es cierto?, eso se queda atrás, porque en definitiva esos contratos están ahí porque somos un Estado de Derecho y tenemos que cumplirlos, ¿ya? Y tenemos capacidades y tenemos ciertas metas de extracción anuales. Los contratos, quiero decir, que existían fueron mejorados, en mi opinión, sustancialmente y definitivamente por el gobierno de Michelle Bachelet Por II. Eduardo Vitrán, básicamente. En esencia sí, aunque esto fue una discusión muy grande el fuego amigo, que dicen, le costó caro, ¿ah? Mi opinión jurídica y económica, no hay por dónde mirar los contratos por otro lado. Si no hubiera sido por los cambios que hizo, el litio hoy día se estaría vendiendo al mismo precio que antes, que era cero, ¿ya? Que les quede claro a todos. O sea, Albemarle no pagaba nada. Y el contrato de arriendo de Soquimich se pagaba una suma extremadamente baja. Cuando se detecta que esa suma extremadamente baja, hay un error en el cálculo, en el sistema de empresas públicas, en el CEP. Ahí se empieza a investigar y se da cuenta de que todo estaba pasando, de que ya estas empresas no estaban sacando sales potásicas solamente, sino el litio, que era un recurso enorme, y entonces les cambia las condiciones. Y hoy día tenemos dos empresas que están pagando aproximadamente 45% de su margen, de su utilidad. Yo entiendo, yo entiendo que el contrato de concesión a Corfo, perdón, a Soquimich termina en 2030. Así es. O sea, Soquimich es una empresa que tiene fecha de vencimiento como una especie de lata de sardina. Podría ser porque puede volver a participar en la licitación. Está bien, pero termina el contrato, porque podría ser que el Estado no licite. No. Naturalmente no lo va a hacer. Y está en el contrato. Pero en el contrato de Soquimich está la licitación. Que tiene que licitar. Tenemos que licitar, sí. Pero podrían entregárselo a otro. O sea, es una empresa que podría terminar. Sí, definitivamente. ¿Cuánto vale una empresa que podría terminar? ¿No es el momento para que el Estado se asocie con Soquimich? Mira, la verdad es que eso se preparó en el contrato. Porque esa fue yo creo que la pregunta que hizo Eduardo. Entonces lo que va a ocurrir es que antes del 2027 o durante el 2027 y hasta el 2028, donde se va a abrir oficialmente o ya va a estar adjudicado en julio, ya aproximadamente del 2028, ¿quién se va a quedar con esas pertenencias, las más famosas? ¿Sabéis lo que pasa? Es que ahí hay una obligación de Soquimich de venderle todo a Corfo, en el fondo de vuelta. Entonces, de venderle las cosas, no las pertenencias, porque las pertenencias mineras son de Corfo, pero digamos, los derechos de agua, las plantas y todo lo demás. La operación. La operación entera. Vamos a hacer una pausa, pero hay una pregunta que a mí me surge acá. ¿Quién es socio de Soquimich? Los chinos. Yanqui. Los chinos entraron en una gran polémica acá, porque hubo una gran polémica, porque están en distintas empresas. Así es. Y por lo tanto, algunos se preguntaron si esto no lesionaba la libre competencia. Así es. ¿Los chinos van a dejar que le entreguen la concesión a otros o va a haber aquí una presión política gigantesca?
Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido a tus inversiones. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso BioBio. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso BioBio. Conversamos con la abogada María Lina Cruz y la pregunta quedó planteada. Termina la concesión, podría terminar para Soquimich en 2030, comienza el proceso licitatorio en 2027. Están los chinos con Soquimich. ¿La presión china la va a poder aguantar Chile? ¿Va a ser capaz de decir no, se la llevan los norteamericanos? ¿Va a ser posible eso? Yo creo que no va a ser tan fácil. Ahora, no, va a haber presión china. No va a ser tan fácil soportar la presión. Creo que la presión va a haber y la duda es si la podemos soportar nosotros. Sí, pero con un detalle. Yo diría no por la vía de Soqui, porque en el pacto ni siquiera un pacto accionista, ¿no es cierto? Es una declaración unilateral de gobiernos corporativos que firmó Pampa Calichera, y cuando entraron los Tianqi se adhirieron a este tema. Entonces finalmente ellos son capaces de elegir un director de 8. Entonces es muy difícil que vía ellos se haga presión a través de Soquimich. Lo que también ocurre pero esto es de gobierno a gobierno, esto es de gobierno a gobierno. Sí. Ahora, hay muchos más empresas chinas que, si bien muchas seguramente o prácticamente todas pertenecen al gobierno de China. Perdón, igual. ¿Todas pertenecen al gobierno chino? ¿Tienen mayoría el gobierno? Sí, yo lo sé, pero estoy de acuerdo contigo. Han llegado otras empresas chinas y además para el valor agregado se presentaron otras empresas chinas para esa cláusula. Entonces, no solamente yo creo que van a participar Soquimich y Tianqi, y la presión de Tianqi por ese lado, sino que probablemente vamos a tener a empresas chinas que ya han adelantado incluso, que se van a presentar a licitación y que quieren entrar al litio. Pero esto no es como cuando hay una licitación y los mismos dueños arman distintas sociedades y participan con un montón de sociedades en una licitación y son los mismos al final. Mira, esperamos que no, esperamos que no, pero eso yo creo que va a depender absolutamente de cómo actúen las autoridades, porque finalmente las normas están. Y aquí, pero el manejo político, tú sabes mejor que yo, es difícil. Hubo mucho lobby chino cuando hubo que renegociar contratos. ¿El lobby se sintió? No, chino entiendo que no. Yo no estuve en la negociación de los contratos, pero entiendo que no en ese momento, sino cuando se vio realmente el potencial de Chile, porque Chile tiene no solo litio como otros países, sino que nuestro litio es lejos el más
barato de extraer y con la mayor pureza. ¿Por qué? Porque es un litio igual que el de Argentina y el de Bolivia, el triángulo del litio, es un litio de agua, por lo tanto, entre el desierto, las condiciones de evaporación, tú tienes piscinas, como un poco como los salmones. Se te va, el desierto hace la pega. Tú lo pones el litio en piscina, se evapora el agua, ahí está el litio, ¿ya? Eso es muy distinto al litio que está en China, en Canadá, en Australia, que es un litio de roca. Y entrar a picar, tú te puedes imaginar que es una operación Mayor. tremendamente más cara, aproximadamente 4 o 5 veces. Entonces, mayor pureza y menor costo. Y eso es como lo que se dieron cuenta los chinos y yo creo que muchas de las personas alrededor del mundo cuando se renegociaron los contratos. Algunos en Chile propusieron armar una especie de cartel con Bolivia, con Argentina. Dicen, nosotros tenemos el 60% de la reserva o no sé cuánto, por ahí. Entonces podemos dominar el mercado. ¿Es posible eso? ¿O suena un poco antiguo? Una cosa es tener la reserva, otras cosas es poder sacarla. Yo diría, yo soy una persona que le gusta la libre competencia y me he dedicado a eso en mi vida. Por lo tanto, un cartel como la OPEP, pero que además no te va a funcionar por distintas razones, no me gusta. En principio, por principios. Pero también, así como no me gusta la OPEP, creo que lo que sí sería grave es que se coludieran las empresas que hacen litio. Porque ahí sí que nos matan. Porque una cosa es tener la reserva y otra cosa es saber cómo extraerlas y tener los recursos y hacerlo bien. ¿Hay en estos momentos profesionales preparando, gente preparándose en las universidades chilenas para explotar el litio o no? Preparándose en las universidades chilenas desconozco. En otras universidades sí hay centros de litio, incluso en Estados Unidos, ¿ya? Por ejemplo, en Brown hay un centro gigante de litio. No hay litio en Estados Unidos prácticamente. En Bélgica hay centros de litio. El reciclaje de baterías de litio se ha vuelto un negocio cada vez más lucrativo para, por ejemplo, los belgas, que son muy, muy a la delantera en estos temas. Entonces, es interesante. Ya, pero están todos ellos y nosotros. Nosotros tenemos el producto, pero no sabemos cómo explotarlo y se nos puede pasar. Porque ese reciclaje de esas mismas baterías, ponte tú, ¿no es cierto?, nos va a disminuir cada vez más la demanda por litio, mientras no abramos los otros salares que tenemos, Maricunga, Pedernales, por último los 7 salares que le llaman. Nadie sabe si los 7 salares cuánto litio tienen, en qué concentración, porque no hay suficiente exploración de ningún otro salar ningún otro salar de los 57 que hay en Chile, más o menos 58 salares, que haya sido bien explorado y a ver aquí cuánto litio puedo sacar, de qué forma, ¿ya? A pesar de que tenemos las mejores condiciones y todo lo que tú quieras, ya que el litio no es concesible, no hay interés de los privados de explorar. O sea, hay un problema normativo. Exacto. De una batería, ¿qué porcentaje es litio? Solamente un lado, que es el cátodo. El ánodo no puede ser de litio. El cátodo es un porcentaje gramos. Ahora, si tú ya pasamos a la electromovilidad, ya tú tienes un mercado ya nunca vas a tener 1 kilo, menos que eso en un auto de electromovilidad, pero es la batería, y mientras más grande sea la batería, hay gramos de litio que lo hacen funcionar. Es poco el litio que se requiere versus qué, porque pues es poco relativo a qué, es relativo al cobre, y por eso lo hago notar, porque además la electromovilidad tiene otra característica que es muy buena para nosotros, los chilenos, y es que los autos eléctricos duplican casi la cantidad de cobre que tiene que tener un auto. Entonces, si tenemos el litio y tenemos el cobre, y no va faltando el cobalto ahí, que bueno. ¿Hay alguna posibilidad de fabricar baterías en Chile o son tecnologías que están fuera de nuestro alcance? El litio no es tanto en una batería, hay muchas otras cosas en una batería y por lo tanto, ¿no sería un gran negocio fabricarlas en Chile o sí? Mira, ahí está la cláusula de valor agregado y por eso es la experiencia que tenemos. Hay una cláusula de valor agregado en los contratos de litio que dice que se le va a dar un precio preferente al que agregue valor, ¿no es cierto? Y no se ha hecho. No, claro, lo que pasa es que ahí en realidad se determinó a los productores especializados, así se lo llaman los contratos, los que agregan valor, antes de estar como los contratos firmados e implementados. Entonces los proyectos que nos llegaron eran algunos mejores que otros y se demoraron mucho porque los
fue solo respecto a Albemarle y Albemarle se negó a cumplirlo. Por lo tanto, fue un problema de Albemarle, ¿sí? No fue un problema de Chile. Y ahí sí, la idea, ellos proponían material de cátodo de litio. Y ese era nuestro mayor valor agregado, en la escala de valor del litio, no en la escala de valor, a lo mejor que tenemos que pensar como valor agregado para todo Chile, cantidad de empleo, otras cosas más, ¿no? Pero sí, ahí ese primer escalón se lograba. Y si eran baterías grandes, fíjate, nos tocó ver alguna gente interesada en participar en la especie de Transantiago en Brasil. Las baterías grandes de litio son más fáciles de fabricar. Entonces, si hubiera sido para un Transantiago de Brasil, hubiéramos podido participar, este valor agregado que trataron, vinieron en un momento, después lo dejaron, pero ahí sí hubiéramos podido participar y la batería fabricarse acá, que era como, esto es el máximo que podríamos desear en la vida, que el automóvil se fabrique acá. Muchas personas presentaron proyectos, muchas empresas chinas, muchas empresas de otras nacionalidades presentaron, vamos a hacer el auto en Chile nosotros. La cosa es que hay que tener el ojo técnico que tiene la gente que trabaja en Corfo para decir esto no es así y no dejarse llevar, ¿no es cierto?, por una promesa que es imposible cumplir desde el punto de vista técnico y económico, porque el transporte luego desde Chile, desde luego, es muy caro. Estamos en la esquina del mundo. Los impuestos, el royalty que se paga es suficiente, se puede subir. ¿Podemos obtener mejores rentabilidades? La comisión de ventas, que se llama en los contratos, es muy alta y depende del precio del litio, pero finalmente, o sea, se calcula aproximadamente que es un 45% del margen, utilidad final, porque esto está diseñado en base, la comisión de ventas está diseñada en base a la compra del consumidor final de estas dos empresas que son, ya digamos, arrendatarias de las pertenencias mineras, por así tirarlo de alguna manera jurídica sencilla. Y eso significa que Corfo sabe exactamente a quién le venden al final, no solamente a la relacionada. Y ese precio final se paga un 45% de margen aproximado según el precio que tenga el litio. Entonces, es una comisión bastante alta y es distinto al impuesto a la renta que tienen que pagar después y a todo el resto de los impuestos, digamos, naturales, IVA, etc. Este negocio, que es un negocio nuevo, ¿está afectado por un problema antiguo? Efectivamente, el año 79, ¿no es cierto?, se dicta la ley de materiales estratégicos o de sustancias o qué sé yo, estratégicas. El litio es estratégico, ¿por qué? Porque sí, en su primer estado es nuclear, ¿ya? O sea, tiene una reacción nuclear que puede servir para enriquecer uranio, en el fondo. Esto mucha gente lo critica. Yo creo que el problema es que esto no puede evitar que sea concesible. O sea, está perfecto que siga ahí. Hay gente que dice que esto ya no hay que preocuparse de eso, pero yo te voy a decir una cosa. Yo estuve en Corfo cuando a Sokimich se le fue un barco en dirección a Corea del Norte. Y la cantidad de llamados que recibí ese día, que yo creo que me dejaron pero loca, hasta que logramos cambiar el curso. Imagínate que yo era de Corfo, no tenía que ver ni con Soki, ni con el barco, ni con nadie más. Entonces es un problema igual hoy día. O sea, hacerse el loco y decir que en realidad, porque el litio es nuclear y nosotros somos un país que no tenemos intenciones de estar en la guerra con nadie, yo creo que igual hay que cuidarlo, y yo creo que la SECHEN ha hecho un buen trabajo en general, la Comisión Chilena del Litio. ¿Afecta la imagen de Sokimich, financiamiento ilegal de la política, Julio Ponce, todos sabemos, las perspectivas del negocio? Afectan acá en Chile, pero internacionalmente... Los negocios son negocios, da lo mismo. Sí, es que al final es quien es más eficiente. Y en el fondo, cuando hay pocos actores, nunca uno puede esperar que... Bueno, no, a ver, esto no es tan cierto, pero en el mercado del litio, que hay pocos actores y que no es transparente el precio, porque no es un transparente commodity. el precio? No, porque no es considerado un commodity. Ya tuvimos que pedirle al London Metal Exchange que está considerando, hasta donde entiendo, a lo mejor ya contestó, está considerando poner el litio. Sería bueno tener transparencia de precios, porque hay muchos interesados en entrar a esta industria con mucha tecnología de punta. Oye, ¿se equivocaron las autoridades chilenas de libre competencia, que resguardan la libre competencia, permitir que los chinos estén en distintos lados?
Esto se discutió, por eso hago la pregunta. No, porque le pusieron harta paredes. Pero sabemos que a veces colocan paredes y después no fiscalizan que se cumplan las Sí, pero paredes. son con Sokimich. Sokimich nunca les va a revelar el secreto a nadie, y a los chinos ni nadie. Entonces, en el fondo, yo creo que ahí más bien están controlando un poco el gobierno corporativo de Sokimich. O sea, si tú me preguntas a mí el resultado final posiblemente es más positivo que negativo de ese porcentaje de accionario minoritario que hoy tiene Tianqi, pero es una percepción personal, o sea, cómo funciona por dentro no te lo podría... Y nadie lo sabe, sí, ni siquiera las nadie autoridades. lo sabe, así que no, por lo tanto, ¿qué van a controlar? ¿qué van a controlar? Pero sí sabemos qué es lo que pueden elegir y no, y sabemos el celo que tiene SQM por sus secretos, o sea, profesionales y de todo lo demás, así que en ese sentido yo creo que es un ente que viene a controlar, no intencionalmente, obviamente, pero el gobierno corporativo un poquito dentro de Soki. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Tomás. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por seguir. Un tema complicado. Llegó la nueva forma de pintar, con despacho en 24 horas y DVA Capital. El futuro es sustentable. Invierte en energías limpias. Conoce el eFund en dvacapital.com. Presentaron la entrevista de Tomás Moyati. Logra una vida tranquila naturalmente con Melipaz y sin insomnio con Valupaz. Melipaz tranquilizante que calma la ansiedad, controla el estrés y alivia el colon irritable. Valupaz, medicamento natural para el insomnio. Induce tu sueño y buen dormir de forma natural. No provocan dependencia. Para adultos y mayores de 12 años. Venta en todas las farmacias del país y en farmacias independientes. Ella le pone magia al color, nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar, que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma un sentido a tus inversiones.